Bueno, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, un nuevo capítulo donde vamos a estar dialogando con un amigo que se encuentra en este momento en España. Él es pastor, además es productor musical. De verdad es muy chévere la música que hace, por ahí la he escuchado. También hace parte activa del podcast Academia de la Biblia y como hablábamos ahorita, en sus ratos libres es esposo y padre, que eso toma solamente un poquito de tiempo. Sí. Entonces, muy bienvenido, Andrés Pérez. Muchas gracias, Miguel. Un placer estar aquí contigo y conocernos, porque yo te había visto alguna vez por Twitter, Instagram, pero no habíamos podido compartir un rato juntos, así que genial estar contigo. Bueno, pues muy bienvenido, Andrés. Como te comentaba, mi idea al invitarte en este tipo de espacios es porque eres una persona que ama la iglesia, que está activamente pendiente de tantos retos y desafíos dentro de la iglesia. Y bueno, te envié el capítulo y como introducción a nuestro tema, pero más en términos generales, cuando yo te dije, bueno, mira, Andrés, este es el proyecto, esta es la idea, tú básicamente ni lo dudaste, me dijiste, bueno, cuenta conmigo. ¿Por qué crees que es importante hablar de este tema de hemos pecado? O sea, que la iglesia reconozca sus faltas. Hoy vamos a hablar específicamente del tema de nuestra relación con el mundo, entendiendo el mundo como personas, pero te quería preguntar, eh, tú tienes esto también en tu corazón, que la iglesia reconozca sus faltas y todo. ¿Qué has visto tú en tu experiencia de por qué hablar este tema y ponerlo sobre la mesa es Sí. importante? Bueno, creo que a los cristianos en general nos falta mucho autoconocimiento, nos falta saber Ujú. en qué punto estamos y cómo hemos llegado al punto en el que estamos. Y el Evangelio, en teoría, es una de las cosas que trae verdad, trae luz a nuestra vida, nos ayuda a reconocer tanto nuestras miserias como nuestra dignidad a la vez en el Señor. Ujú. Y si tenemos la misión de intentar ayudar a los demás a que se encuentren con la verdad de Jesús y con la gracia de Jesús, creo que es muy difícil hacer misión con algo tan importante como que la gente reconozca la ayuda que necesita de Jesús. Es muy difícil hacer eso si nosotros no somos el primer ejemplo. Y hemos interpretado que el cristiano solo se tiene que arrepentir una vez en su vida, ¿no? Es como ese momento de gran arrepentimiento, a partir de ahí yo ya soy cristiano y no tengo por qué seguir hurgando en mis problemas o no tenemos que seguir hurgando en los problemas como iglesia que tenemos. Y no es así. Esto es un camino, es un proceso. Y gracias a Dios vamos teniendo mayor conciencia y descubriendo qué es lo que hay en nosotros y el regalo de poder pedir perdón, que no es un problema, es un regalo. Ujú. Ujú. Este episodio lo llamé Confundidos en la polisemia. Ujú. En- bueno, aparte de lo llamativo y como de porque son términos como raros, polisemia es un término raro, es la idea que una palabra puede tener distintos sentidos en el contexto. Entonces, bueno, tú, como dije en la introducción, tú haces parte de Academia de la Biblia y uno de sus anhelos es que erradiquemos la ignorancia en la Biblia. Pero entonces uno de los problemas que nosotros tenemos precisamente tiene que ver con la polisemia, es decir, que una palabra puede tener varios sentidos dependiendo de su contexto y uno de ellos, una de esas palabras es la palabra mundo, ¿no? Entonces, en el Evangelio de Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero Primera de Juan dice que no, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si uno no entiende que esa palabra puede tener distintos significados y distintos sentidos, nos podemos equivocar. Entonces, empecemos por el tema de la interpretación, Andrés. ¿Tú por qué crees que es tan importante? Porque es que a veces la gente piensa que eso es solo como para los teólogos, los Sí. pastores, que eso de la interpretación no importa tanto, pero siempre todas las acciones que nosotros llevamos a cabo son consecuencia de una idea.
Y si estamos basados en una idea errónea, entonces pues vamos a tener una práctica errónea. Claro. Entonces, bueno, desde tu perspectiva, este es uno de los temas, ¿no? Pero ¿cuántas veces nuestra mala interpretación de incluso una palabra nos puede llevar a prácticas muy, muy equivocadas? En este caso, pues que hemos rechazado a las personas y todo, pero en tu experiencia también pastoral, ¿qué has visto de nuestra relación entre la interpretación y la práctica y el acercamiento a la gente? Claro. Bueno, hay una parte que es muy obvia y fundamental, y es que es importante que entendamos el contexto o la polisemia o qué significan ciertos términos para poder acercarnos al significado real de esa palabra, para poder acercarnos a la intención que tenía el autor en el momento en el que escribió eso, a las personas a las que escribió eso. Luego, aparte, también hay motivos personales y morales, como que acercarte a la escritura con la intención de estudiarla está mostrando una parte de humildad, de dar por supuesto que cuando nos acercamos a la Biblia nos va a desafiar, nos va a discutir, va a cuestionar nuestra manera de vivir constantemente. Pero yendo a la parte del significado, cuanto mejor conozco el contexto, cuanto mejor conozco el momento histórico o las necesidades que estaba pasando, por ejemplo, una comunidad a la que le está escribiendo Pablo o Juan, que es el ejemplo que tú pones en el libro, cuanto más me aproximo al contexto, más me acerco a la interpretación de esa palabra, y aquí es clave entender que la interpretación de esa palabra no es solamente una interpretación teológica o teórica, es una interpretación vivencial. O sea, cuando hablamos de interpretar las escrituras, hablamos de vivir las escrituras, de cómo voy a encarnar yo la escritura. Así que cuanto mejor interpreto la palabra, mejor estoy interpretando mi vida. Mejor, o sea, lo que está en juego es mucho más que estar de acuerdo en una idea, con formar parte del mismo bando teológicamente hablando. Lo que está en juego es la manera en la que yo voy a enfrentar mis problemas, en la que yo voy a educar a mis hijas, en la que yo voy a aguantar los momentos de sufrimiento o cómo voy a servir a los demás. El ejemplo que ponías de amar el mundo es uno además de los más polémicos. Desgraciadamente no será el único que nos encontramos en la Biblia, pero es de los más polémicos, y entender el contexto afecta directamente a nuestra misión. Nuestra misión afecta directamente a nuestro propósito. O sea, es muchísimo lo que hay en juego. Ahí se están utilizando palabras tan fuertes como la palabra amor. Cuanto más entiendo yo el contexto del amor, ¿qué entendía esta gente cuando escuchaba la palabra amor en la carta, por ejemplo, en la primera carta de Juan? Empiezas a entender el precio del amor, el dolor de amar, cuánto le costó a Jesús amar, cuánto involucra de mi vida amar. Y una vez yo voy entendiendo eso, entonces digo, vale, ahora, ¿cómo vivo yo esto aquí? ¿Cómo puedo yo pagar el precio de amar aquí? ¿Cómo puedo yo recibir el amor de Dios aquí? Y supongo que la gente a lo mejor menosprecia menosprecia, no sé si a lo mejor sería la palabra o no, pero infravalora el estudio bíblico. Supongo que por un lado por comodidad, es mucho más fácil que coger una palabra de Juan e imponerle yo el significado y el contexto, que hacer el esfuerzo de tener que estudiar lo que significa. Y luego también hay una verdad ahí como pululando, una semiverdad, que es que yo solo, al leer las escrituras, puedo llegar a obtener toda la revelación de lo que Dios es. Y es cierto que, o sea, hasta cierto punto es así. Es más, soy muy fan, por ejemplo, de la lectio divina y de leer las escrituras sin un apoyo necesariamente de comentarios de texto o libros. Pero si uno no tiene cuidado con esto, esa manera de acercarte a las escrituras puede acabar siendo un germen de herejías, de malas interpretaciones. Hace poquito, Miguel, un chico cercano a mí,
descubrió que yo preparaba los sermones los domingos. O sea, él había entendido que yo en ese momento, de alguna manera, era poseído por los dioses. Ajá. Y entonces yo soltaba un discurso así como de manera mágica, ¿no? Ajá. Y creo que esto a veces se ha extrapolado a la lectura bíblica. Yo me acerco al texto y simplemente ahí recibo toda la información. No hace falta que yo estudie, no hace falta que lea. Ojo, no estoy haciendo aquí un llamado a que todo el mundo tenga que estudiar teología, cuestiones así, no se trata de eso, sino de ir dando pasos a la hora de estudiar las escrituras según vamos pudiendo, según la vida nos lo permite. Eso, en uno de los episodios hablábamos con Santi Benavides y él hablaba de esos versículos horoscoproféticos que muchas veces la gente, ¿sabes?, se acerca como, Señor, ¿qué tienes para mí en el día de hoy? Y abre en cualquier lado y ya. Ah, bueno, el Señor me dijo que... y sí, o sea, como tú dices, no estamos tratando de ninguna manera de decirle a la gente como todos tienen que ser teólogos y lo mínimo para predicar tienes que tener un doctorado en teología, ni mucho menos. Miguel, yo no soy teólogo. Yo no he estudiado teología. Entonces, pero preparas los sermones, pero los preparas. Exacto. Empezamos por ahí. O sea, yo no soy teólogo, pero soy un apasionado de la lectura y tengo la inmensa suerte y bendición de estar rodeado de gente que sabe muchísimo más que yo. Claro, no, y es que ese es el tema comunitario. O sea, de todas formas, hay muchas ocasiones donde yo, antes de mandarla delante de la gente, yo le pregunto a personas de confianza, oye, ¿tú qué piensas de eso? O sea, tengo esta idea, estoy cerca de decir una herejía. O sea, el tema comunitario también es importante porque se para uno y va diciendo cualquier cosa allá adelante y no, pues uno también necesita la iglesia y la comunidad precisamente para orientarlo a uno, para contenerlo a uno en muchas ocasiones. Pero sí, lo que queremos mostrar es lo importante que pasa a ser. Lo que pasa es que nosotros tal vez eso viene muy de la mentalidad griega, que dividimos la vida entre cosas espirituales, seculares y todo. Entonces pensamos que una cosa son las ideas y otra cosa es la práctica. Claro. Y de hecho vivimos en culturas y en contextos donde si tú le preguntas a cualquier político colombiano o incluso yo creo que español si creen en Dios, es probable que muchos te digan, sí, yo creo en Dios y todo, y terminan en unos escándalos de corrupción de la más alta proporción. Entonces, como que una cosa son las ideas y otra la práctica. Hemos divorciado esto, pero al final de la historia, toda práctica, así no lo digamos, está fundamentado en una idea que subyace. Entonces, si empezamos a hablar ciertas cosas y empezamos a compartir ciertas ideas, pues vamos a tener una práctica. En este episodio hablamos específicamente del concepto de mundo, ¿no? Entonces, dentro de la gama de posibilidades de esta palabra, está el mundo como la creación, todo lo que Dios creó. Sí. Pero también está el mundo como las personas, como los seres humanos. Y hay una acepción importante de la palabra, y creo que ese es el punto, es el sistema de pecado. Y contra eso sí son muy fuertes los autores que dicen, no amen al mundo. Y no se refiere a las personas, sino al sistema de pecado. El problema, creo yo, y no sé si lo ves de la misma manera, es que por aislarnos de ese sistema de pecado que seguimos pensando que está fuera de la iglesia, como que la iglesia es una especie de burbuja, y nos protegemos de eso, en muchas ocasiones lo que hacemos es aislarnos de la gente. O sea, que la iglesia es como el lugar aséptico donde nos libramos de toda esa mancha de lo que es el mundo. Sí. Y por eso lo llamé confundidos en la polisemia, porque claro, yo creo que debemos guardarnos del sistema de pecado, no creer que ese sistema de pecado está fuera de las paredes de la iglesia, porque es algo con lo que todos nosotros luchamos interior y personalmente e individualmente. Pero a veces nos hemos aislado de la gente y entonces, bueno, no te juntes con los del mundo, sí, como si hubiera gente de otro lado, pero bueno, no te juntes con los del mundo. Y tenemos este tipo de lenguajes que reflejan precisamente, como tú decías, que le fallamos a nuestra misión y a nuestro propósito como iglesia. Entonces, ¿por qué
consideras que hemos alimentado tanto como esta burbuja eclesial de protección y de alejarnos de la gente? Creo que podemos ir excavando y llegando de algo más superficial a algo más profundo, o de algo más evidente a algo más sutil. Creo que lo más evidente es que es cómodo crear una burbuja. O sea, al final tú creas tu espacio y no tienes que convivir con la tensión que hay entre el reino de los cielos y los reinos de este mundo. Así que no tienes que hacer, por ejemplo, el esfuerzo de empatizar, no tienes que hacer el esfuerzo de entender a las otras personas, no tienes ni siquiera que sentir compasión o acercarte al dolor de los demás. Tú estás en tu lugar, desde allí haces como que realmente te preocupa el mundo, pero tú estás en tu burbuja y tus acciones dicen completamente lo contrario. Entonces creo que hay una parte de comodidad y si seguimos hacia abajo, veremos que a lo mejor eso está fundamentado en el miedo. Hay miedo a perder creyentes, miedo a que se pierda nuestra cultura eclesial, hay miedo a que las cosas cambien. Y si somos iglesia desde el miedo, no somos iglesia. O sea, la iglesia no puede vivir desde esa posición. El miedo nos lleva a intentar manipular o a intentar controlar. Cada día salen más escándalos de abuso de poder, cuestiones así súper dolorosas para la iglesia y para las víctimas que sufren esto principalmente. Y cuando se ven estas expresiones de poder, en un intento por tener, y entiéndeme por favor, que me entienda la gente, de tener misericordia y de saber por qué creo que esa persona ha hecho esto, yo creo que en el fondo hay un miedo terrible. Hay un miedo terrible a que las cosas no salgan como él piensa que deberían salir porque serían lo mejor, o eso cree él, ¿no? Entonces, por miedo a perder esa seguridad, acabas controlando y acabas convirtiendo la iglesia en una burbuja de la que nadie puede salir para poder evitar el momento de enfrentarte al miedo, etc. Y creo que si seguimos excavando, o sea, tendríamos la comodidad, tendríamos el miedo, perdóname. Tranquilo. Y en el fondo, creo que hay una muy mala teología acerca de lo que es la santidad. Pensamos que por estar en el mundo perdemos nuestra santidad, que es algo que, por cierto, no hemos ganado ni tú ni yo, es algo que nos ha sido dado y que estamos en ese proceso, ¿no? Y la venida de Jesús trae consigo un cambio de paradigma sobre lo que es la santidad. Jesús demuestra que la santidad es más fuerte que el pecado y que mezclarse con pecadores no va a disminuir su santidad. Es más, su santidad va a influir en los pecadores. Hay un pasaje precioso en Marcos, al principio del Evangelio de Marcos, en el que viene un leproso y le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. O sea, es como que este hombre sabía que Jesús podía, pero no estaba seguro de que Jesús quisiese. Y tenía lógica que pensase esto, porque al final bueno, en este caso la lepra u otras enfermedades estaban muy ligadas, según ellos, al pecado de ellos o al pecado de sus familias. O sea, estas enfermedades tenían implicaciones emocionales, sociales, teológicas. En su religión eran excluidos, eran apartados, tenían que gritar, como sabes, que eran impuros, constantemente recordárselo a todo el mundo. Así que Jesús, al tocarle antes de sanarle, por cierto, lo que le está diciendo es que su santidad es más fuerte que cualquier otra impureza. Por eso el leproso no sabía si esto iba a poder ocurrir. Hay otro momento muy bonito que es cuando Jesús va a la casa de Jairo y en el camino viene la mujer con el flujo de sangre, que también es impura, religiosamente hablando, y le toca y queda sanada. Y ella tiene miedo porque, claro, ¿y si yo he estropeado la santidad del maestro? Y mira, te hago una observación, porque ahí el texto dice que Jesús sintió que salió poder de él. Y
y por lo general, bajo esos parámetros religiosos, hubiera sido un poder destructivo. Si tú te acercabas a la santidad, si esta mujer su situación Cierto. toca algo santo, liquidada, Mm. pero en lugar de eso es sanada. Como tú dices, el cambio de paradigma es total. Claro. Y en ese pasaje además sigue, porque justo en ese instante vienen los amigos de Jairo y le dicen, tu hija ha muerto, y no Ujú. molestes al maestro. No molestes al maestro porque el maestro ya no va a poder tocar a un cadáver. El maestro ya no se puede acercar a un cuerpo muerto porque el cuerpo muerto ahora es impuro. Y Jesús igualmente va hacia allá y hace lo que solamente él puede hacer, ¿no? Entonces creo que hay un cambio de paradigma de la santidad que en la Iglesia todavía no hemos logrado entender, y creo que en el fondo de la burbuja ese es uno de los grandes problemas. Pensamos que Ujú. si vamos al mundo nosotros vamos a perder, pero en el poder del Espíritu Santo lo que entendemos es que ahora tenemos todas las de ganar, ¿no? Claro, claro. Esto hablaba con una amiga en estos días, una amiga que están emprendiendo el proyecto de establecer una nueva comunidad, pues bajo ciertas bases distintas solamente a una estructura eclesial que busca crecer y todo esto. Y me dice, Miguel, el problema de la ley es que la ley nos da una falsa sensación de seguridad. Porque es muy claro, estás dentro, estás fuera, quiénes son aceptables, quiénes debemos rechazar. Pero el problema de la gracia y del amor es que nosotros no ponemos las reglas de juego, nosotros no podemos controlar. Es decir, en la ley, no, este se junta con las prostitutas, este se junta con los pecadores, no está aceptado aquí. En la ley, te tocó un leproso, eres inmundo y ya no puedes hacer nada más. Te tocó una mujer que tenía un flujo de sangre, entonces ya no puedes hacer nada bien por ningún bien a esas personas. Eso es muy claro en la ley, pero a Jesús lo vemos comiendo con pecadores y eso no le disminuyó Sí, de ninguna manera su santidad. Que sí, le haya cambiado su reputación dentro del medio religioso no quiere decir que Jesús dejó de ser Jesús o que Jesús dejó de ser menos Dios, llamémoslo de alguna forma, por estar con estas personas, por intencionalmente involucrarse en estas realidades de la gente. A mí siempre me llama la total. atención que uh, porque el Evangelio de Juan dice que si se narrara todo lo que Jesús hizo, ni siquiera los libros del mundo cabrían. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué existe esta intención de poner los autores bíblicos si tenían 1000 historias por contar, de pronto un poquito más políticamente correctas, religiosamente adecuadas? Metieron estas historias ahí y nosotros, aunque criticamos a los fariseos, es muy fácil que nosotros seamos los fariseos de la actualidad. Sabes que uno a veces diga como, no, pero Andrés, por ejemplo, ¿cómo va a estar con un muchacho que está en las drogas, por decir algo? ¿Cómo lo va a estar pastoreando? No, ya ese muchacho tendría que haber cambiado. Es muy fácil para nosotros volver a esa seguridad falsa que nos da un sistema legalista, en lugar de vivir en el riesgo y en la aventura de lo que significa, como tú hablabas, el amor, ¿no? Eso creo que yo creo que es uno de los retos más tremendos que, que uno tiene que establecer como comunidad de fe. Uno de los retos que yo les he planteado a mi comunidad cuando estamos en estas conversaciones es, a veces nosotros tenemos que arriesgar nuestra reputación por mantener nuestra integridad. ¿A qué me refiero con esto? Reputación es lo que la gente piensa acerca de mí. Integridad es lo que Dios piensa acerca de mí. Dios le dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado desde un principio y en ti estoy muy complacido. Pero si tú fueras a invitar a Jesús en esa época, supongo yo, a un campamento de jóvenes, ¿no? Lo quieres invitar a la parroquia, entonces tú consultas con los pastores importantes de ese momento, oiga, he escuchado a este Jesús, quisiera invitarlo. Muy probablemente los fariseos te dirían, no te recomiendo invitar a este porque mira, está teniendo estas relaciones complejas y todo. A veces uno tiene que arriesgar su reputación delante de la religiosidad, Sí, y no en términos tanto como de buscar controvertir por controvertir, sino de arriesgarse
por las personas con amor. Pues tú eres pastor y um, entiendo parte del espíritu a distancia, obviamente entiendo parte del espíritu de la parroquia, de ser una comunidad muy cercana a la gente. Uh, Supongo, ¿no?, que eso ha significado también ciertos retos dentro de tu labor ministerial, digámoslo, dentro de la vida. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este ánimo de amar al mundo correctamente? O sea, y amar al mundo, insisto, por eso no tenemos que confundirnos en la polisemia, significa claudicar ante el pecado, no, sino de amar a las personas y entender la santidad de este paradigma. ¿Cuál han sido los retos que tú Sí. has observado, Andrés? Recuperando lo que estabas comentando del legalismo, estoy contigo, creo que el legalismo marca como una línea que nos ayuda a categorizar, a sentirnos seguros, y el Evangelio resulta que tiene muchos grises. Lo que pasa es que los cristianos, cuando pensamos en los grises, lo relacionamos con ser tibio o Ujú. ambiguo y cuestiones así. Pero no, hay grises, quiere decir que hay incertidumbres, hay cosas que uno no comprende, por qué uno es llamado, por qué esta persona que está tan mal, ahora de repente el Señor la llama y la escoge para hacer. O sea, hay cosas incomprensibles, ¿no? Y entendiendo que esta tensión la vamos a vivir en todas las comunidades del mundo, desgraciadamente, creo que mi experiencia aquí en la parroquia y en Valencia y en España es algo diferente a la que puede ser en Colombia. Y puede que bastante diferente. Mi papá es colombiano, mi papá es de Barranquilla. Mm. Ah, bueno. Y, y se crió en una iglesia en Colombia de un perfil muy legalista. Así que Ok. durante muchos años hemos conversado mucho y me ha hablado mucho acerca de la tensión que en este tipo de iglesias se vivía con el tema de la misión, con el tema de amar al mundo, de salir a predicar. Era algo inviable. O sea, era prácticamente estar con amigos no creyentes era volver al infierno. Ujú. Entonces era muy complicado. Pero en España creo que no nos ha quedado otra que amar al mundo, en el mejor de los sentidos, porque no nos ha dado tiempo a construir una cultura evangélica, no nos ha dado Ujú. tiempo a tener una burbuja, o al menos no una burbuja tan potente como puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Creo que, por ejemplo, en países como Estados Unidos o Colombia, el tema de la deconstrucción tiene mucho más peso que en España, porque en España no ha llegado a instaurarse como una religión oficial o culturalmente aceptada. Entonces aquí teníamos la broma de que nosotros veníamos deconstruidos del colegio. O sea, Todavía aquí no hay nada que construir, ya está claro, o sea, construido. no había otra, ¿no? Aún así hay cosas que hay que desaprender sin ninguna duda, ¿no? Pero, pero creo que no es lo mismo que en otros países de habla hispana, ¿no? Y en la parroquia en particular ha sido un proceso lento, pero no porque la gente no lo entienda, sino porque muy adentro o está la idea de me tengo que proteger, no puedo ir al mundo, o pasa lo otro, que es el otro extremo, que es estoy en el mundo, pero pierdo mi intencionalidad. O sea, ya no sé por qué estoy en el mundo. Hay algo que dices en este capítulo del libro, que es que somos luz y somos sal, y esto es algo inevitable. Bueno, Ujú. pues ese es el otro extremo, ¿no? Es el punto en el que estás en el mundo y a lo mejor no necesariamente estás pecando escandalosamente, pero has olvidado tu intención, has olvidado tu misión. Y Ujú. ya no actúas con un propósito en particular, ¿no? Entonces creo que esa es un poco la tensión con la que hay que lidiar. Ujú. Para mí ha sido muy guay que yo, pues que rapeo desde que soy adolescente, de que bajo al parque a rapear. A día de hoy sigo quedando con mis amigos cada 2, 3, 4 semanas, quedamos en un sitio, vamos a tomar algo, estamos rapeando, haciendo freestyle. O sea, estoy, digamos, que en el tejido social de la cultura hip hop aquí en Valencia. Entonces, para Ujú. mí ha sido algo más sencillo. Pero esto para mí ha sido bueno por varias cosas. Por un lado, porque me encanta hacerlo, o sea, amo hacerlo.
ni siquiera lo hago porque quiera evangelizar, porfa, que a lo mejor alguien malinterpreta esto, pero es que me gusta mucho hacerlo. O sea, lo disfruto, amo esta cultura, amo a mis amigos y quiero estar con ellos. Luego, es cierto que me ayuda mucho a estar con los pies en la tierra, a conocer sus necesidades, a saber cuáles son las preguntas reales que se hace la gente, no las que decimos en la iglesia que se hace la gente, que son muy diferentes. Y también me ha ayudado porque no solamente yo, sino el equipo de servicio y de responsables de la iglesia tienen este estilo de vida. Entonces ellos están en los clubes de fútbol, están en los bares con la gente, están en los barrios, en las asociaciones de padres y de madres de los colegios. Y esto ha facilitado, o sea, el hecho de que yo lo haga ha ayudado también a los demás. Lo digo no por gloriarme ni mucho menos de esto, sino porque me sabe mal que hay muchas veces que los pastores y pastoras pedimos que la gente viva en misión, pero nosotros nos hemos desconectado mucho del mundo. Y entiendo las situaciones, hay iglesias muy grandes, responsabilidades que requieren mucho tiempo, pero no nos podemos desconectar tanto. Estoy de acuerdo contigo. A mí, ahorita que hablabas de eso, bueno, entonces la recomendación es que el pastor aprenda rap. Entonces podamos, ¿te imaginas? Sería buenísimo, hermano. Además, no, pero hablando en serio, es que eso que tú dices de las preguntas de la gente es parte como, yo digo que es bella, del rap es que es tan visceral y tan del momento, o sea, es un lenguaje que le pone, y no sé nosotros porque otra vez tal vez tenga que ver con esta idea como de ser muy asépticos, de alejarnos, pero nosotros le tememos mucho esa visceralidad a pesar, y hoy en día dentro de los títulos que tenemos está el de los salmistas, pero yo leo los salmos. Hermano, yo no sé si nosotros cantaríamos un salmo, algunos, varios, la gran mayoría probablemente los salmos en la iglesia, donde, por ejemplo, ahorita recuerdo uno, creo que es el 135, 137, donde este hombre dice, ojalá alguien, hablando de Babilonia, ojalá alguien cogiera a tus hijos y los estrellara contra las peñas. Entonces uno dice, pero ¿qué es esta? O sea, no deberíamos ser amor y todo. Pero es que en una situación emocional tan fuerte, de tanto dolor, tú no te expresas como, bueno, Señor, igual confío en ti. No, o sea, uno tiene que sacar eso y dentro de la cultura tenemos esa clase de expresiones. Lo que pasa es que a veces nosotros nos editamos con mucha facilidad y nuestras culturas tienden a ser precisamente eso otro, ¿no? Ese otro extremo. Entonces me parece muy importante, bueno, obviamente tú sabes mucho más de la cultura rap porque estás metido en eso, pero creo que tiene, por ejemplo, ese elemento de la visceralidad de la gente, cómo está viviendo, no sé, las crisis económicas, sociales, las preguntas, por ejemplo, en un país como España, con los refugiados, todo lo que implica recibir a migrantes y entonces justicia, nuestra comodidad, en fin, un montón de preguntas que de pronto la gente no se está haciendo la pregunta necesariamente de, bueno, pero entonces, ¿cómo entendemos adecuadamente la omnipotencia de Dios en relación con su soberanía a la luz de no? O sea, la gente de pronto no. Entonces, esta cultura de diálogo es muy importante, Andrés, porque nosotros por lo general tenemos mucho la cultura de monólogo, o sea, nos paramos y estoy absolutamente seguro, lo hacemos con todo el amor y la mayor intención, pero no hemos escuchado las preguntas. No hemos escuchado las preguntas de la gente, sino simplemente le decimos a la gente, vean, es esto y así tiene que ser. Y no hay oportunidad a veces de contraargumentar, de decir, pero yo no estoy de acuerdo con eso o lo que sea, sino mandamos las ideas y mucha desconexión lastimosamente de la realidad, ¿no es cierto? Sí, no, totalmente. Habría que replantearse qué tipo de estructuras, qué tipo de guías podemos crear de conexión constante con la gente. Creo que a nivel de estructura y de organización de una iglesia se debe hacer, pero creo que sobre todo de manera personal. Es decir, ¿cómo voy a diseñar mi vida de tal manera que yo pueda escuchar lo que el mundo está pensando, lo que el mundo está sufriendo? ¿Qué es lo que realmente le preocupa? Y hay gente que a lo mejor dice, no, pero lo que quieren es pecar y ya está. Y no te digo que no te digo que no haya gente que esté obsesionada con el pecado.
La cuestión es por qué están pecando. O sea, ¿qué es lo que hay detrás? Creo que es una frase de Chesterton que decía algo así como detrás de cada hombre que llama a la puerta de un burdel hay un alma buscando a Dios. Era algo así, estoy parafraseando, ¿no? Que es una manera de hacernos entender que el pecado es una de las maneras que tenemos de saciar el gran vacío que tenemos dentro. Entonces, la pregunta sería ¿por qué tipo de vacío tiene esa persona? Y cómo yo puedo colaborar en la reconciliación de todas las cosas para responder a esa pregunta. ¿De qué hablaría Jesús con esa persona? Esto es algo que tiene que ver con lo que dices del monólogo, que es el mismo discurso para cada persona. Pero tenemos que entender que cada persona necesita un discurso. Entonces, un domingo en una predicación confiamos en que el Espíritu Santo va a traducir ese sermón a cada persona según su necesidad. Pero luego en una conversación de tú a tú no podemos ir siempre con la misma cantaleta, no podemos ir siempre con el mismo guión. Necesitamos escuchar y responder a esa necesidad que ellos tienen. Ahorita que pensabas, y yo lo digo también como un elemento de confesión, yo veo esa realidad de aislarme de la gente, del mundo en el sentido de las personas, no del sistema, sino como de verdad, y uno no lo hace de maldad, sino que requiere a veces tanto tiempo eso, las necesidades de las personas, en fin. Hace un tiempo la experiencia, yo no me acuerdo si fue en ese capítulo o en algún otro, que conté una experiencia de... Había una chica que era personera de su colegio, estaba terminando sus estudios y entonces siempre la personera del colegio ayudaba a organizar una semana donde había invitados, conferencias como de desconexión de los muchachos y todo. Y ella me dijo, Miguel, quisiera invitarte para que den una charla sobre autoestima. Aunque era un colegio católico en prácticas, de todas formas uno no podía llegar con lenguaje religioso a esas conversaciones. Entonces, bueno, yo le dije, listo, qué nota, me parece muy buena la idea. Entonces fui, había como 600 niñas en ese lugar y estoy dando mi charla. Y en algún momento digo, si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta al final de mi intervención, vamos a tener un micrófono dispuesto por los organizadores para que hagan una pregunta. Yo estoy siguiendo dando la charla y como en el diálogo interno, el Miguel interno me dice, te equivocaste, Miguel, la embarraste, hermano. ¿A quién se le ocurre decirle a un grupo de 600 niñas que si alguien quiere preguntar algo, hermano? O sea, ¿qué niña va a querer preguntar algo? Qué vergüenza delante. Entonces yo dije, no, pues bueno, entonces igual terminé porque lo había dicho. Si alguna quiere hacer una pregunta, mira, Andrés, no pasaron 2 segundos, se para una niña y me dice, enfrente de todos, me dice, Miguel, yo me odio a mí misma y he tenido ganas de morirme constantemente. ¿Qué puedo hacer con eso? Esa fue la primera pregunta, hermano. Entonces te imaginarás el resto. Acabo la intervención, las niñas tenían que ir al almuerzo, yo me hago al lado de del escenario y vienen varias niñas y están hablando conmigo como que lo que tú dices, hay hambre, hay necesidad. Y en algún momento, en medio de varias preguntas y conversaciones, una de las niñas le pregunta a la chica que me invitó, le dice, oye, pero ¿dónde dan estas charlas? Esto es muy, muy interesante. Y entonces la niña le dice con toda naturalidad, le dice, no, Miguel nos habla de este tipo de cosas todas las semanas en nuestro grupo de jóvenes. Y entonces yo dije, qué interesante, o sea, para ella eso era cotidiano, ¿sabes? Que escuchar que alguien la ama, escuchar que es valiosa para alguien, escuchar que alguien entregó todo en su vida por ella, para ella es normal, pero para el resto de gente no. Y en ese día yo me hice la promesa interna de, yo no quiero dejar que esto se quede solamente aquí adentro, porque a veces la costumbre nos lleva muy fácilmente a la insensibilidad, que escuchamos esto y fuera de esas paredes de nuestra religiosidad hay un mundo hambriento y sediento. Entiendo que nos querramos aislar como del pecado y la maldad y todo esto, pero a veces en esa iniciativa
¿Cuánta gente necesitada está clamando por un cristiano que venga y por lo menos escuche sus dolores y eso puede hacer la diferencia en su vida, ¿no? Estaba pensando ahora que dices esto, en cómo ahora como que tenemos el oído más afinado a las necesidades que menos implicaciones nos exigen. O sea, nos es mucho más fácil entender lo que está pasando en tal y tal país que está viviendo una catástrofe natural o que está viviendo una crisis económica o política. Estamos totalmente conectados a todo lo que ocurre en el mundo, pero hemos perdido la capacidad de escuchar los problemas de la persona que tenemos enfrente de nosotros. Porque escuchar el problema de la persona que está enfrente de mí requiere mi atención, requiere mis emociones, puede llegar a ser drenante y requiere que yo haga algo por esa persona. Es mucho más fácil preocuparte por las cosas que están ocurriendo lejos. Y creo que los cristianos deberíamos ser los primeros en abanderar el diálogo y la conversación y el estar callados. Que es irónico que lo diga yo, que estoy en el podcast y que estoy aquí ahora mismo hablando contigo y predico los domingos. Pero tengo que aprender a estar callado cuando estoy conversando con mis amigos y escuchar. Andrés, termino con una idea porque pues siempre mi propósito con el libro es ojalá nos evaluamos, pero terminemos en esperanza. Como tú decías, el perdón y el arrepentimiento es un regalo de Dios diciendo, ya no sigan caminando para allá porque hay algo mejor para ustedes. Sí, como pensaba en Jeremías donde dice, yo tengo mejores planes para ustedes, yo tengo algo mejor para ustedes. Entonces, por eso siempre me gusta terminar cualquier conversación que tenga en ánimo y en esperanza. Creo que una de las cosas buenas que poco a poco ha estado cambiando y que siempre hemos querido desde nuestro lugar de influencia, entiéndase el pastorado o algún tipo de plataforma de ese estilo, es implantar la idea que la iglesia no es franquicia de unos pocos escogidos, ¿no? Entonces el que predica, ese sí es el misionero, el que hace sanidades, el que hace, mira, esos sí son los importantes, ellos sí están en toda la experiencia, sino que cada vez más se están levantando estos murmullos de esperanza de gente que está entendiendo que su vida, que su trabajo, que el día a día, el muchacho en la universidad está prestando su atención a otros chicos que tienen ansiedad y depresión. Y parte, yo sé, de tu anhelo ha sido como implantar esta idea de, venga, adoremos a Dios por fuera de las paredes de una iglesia. Entendamos que la misión no es solamente llenar esto, sino la misión es esparcir gracia, esperanza, ánimo a este mundo necesitado. Cuéntame dentro de seguramente muchas, pero ¿cómo estás viendo que está cambiando esto? Sí, tú hablabas de tu papá y que seguramente está muy marcada esta idea como que los pastores, los misioneros, solo ellos, pero cada vez se está expandiendo más y creo yo entendiendo muy adecuadamente el texto bíblico donde dice que todos somos sacerdotes. Entonces, todos nosotros estamos en misión constantemente. Todos nosotros somos misioneros, es parte del paquete de seguir a Jesús. Tú eres seguidor de Jesús y eres misionero, no es como otra cosa. Entonces, ¿qué has encontrado dentro de tu labor que te anima, que te inspira de gente que está amando al mundo, que está involucrándose en el mundo, llevando y viviendo y encarnando la esperanza del mensaje del Evangelio? Pues en los últimos años he visto una mayor comprensión y aceptación de la idea de la vocación, de que Dios te ha llamado a tu trabajo y tú en tu trabajo no solamente tienes la misión, sino que además tienes la oportunidad de seguir experimentando el amor de Cristo y de seguir teniendo esta revelación. Hay un librito, si no me equivoco, se llama El hermano Lorenzo, me parece que se llama así el libro. Es un libro muy, muy pequeño de un monje que trabajaba cocinando y cosiendo sandalias en un monasterio.
Y en este librito habla mucho acerca de esta idea, de cómo estar conectado durante el día, durante tus tiempos de vocación, de enfoque, de creatividad, de trabajo, de esfuerzo físico, cómo estar conectado con la presencia de Dios, pero a la vez sirviendo al prójimo, ¿no? Y creo que está habiendo una mayor comprensión de esto y le atribuyo todísimo el mérito al Espíritu Santo, porque luego reviso a lo mejor el calendario de enseñanzas de la parroquia o veo lo que han estado predicando otros amigos y digo, tampoco es que se haya hablado tanto de este tema, pero la gente está más consciente de esto. Creo que en parte es porque te hace más feliz. O sea, estar en misión no es una carga. A veces tardas en pensar esto y por eso a veces sale a cuenta tener asalariado a un pastor y que él se encargue del trabajo y del esfuerzo. Pero luego, cuando estás en misión, descubres que la misión te retroalimenta. O sea, que es beneficiosa para el alma, que te hace sentir un propósito en el camino, que estás cumpliendo con lo que has sido llamado. Y esto creo que está ocurriendo, por lo menos en España, en el mundo universitario. La gente está siendo más consciente de esto. Se están creando otro tipo de iniciativas, de formatos y espacios para compartir la fe. Y ya no se tiene tanto miedo a esta idea de la santidad. O sea, voy a romper mi santidad por estar en el mundo. Hay un pasaje, ahora que has mencionado antes Jeremías, en Jeremías 1, es el momento en el que Jeremías escucha la voz de Dios, le dice, antes que nacieses te santifiqué y te llamé para que fueses profeta a las naciones. Y qué bonito que en este versículo hay una relación íntima entre la santidad y la misión. O sea, yo te he escogido, yo te he apartado, yo te he cuidado para que hagas esto. Y si es cierto que a veces la santidad requiere no hacer cosas, abstenerse de cosas, ese no es el fin de la santidad. Ese es el medio para que tú luego puedas hacer lo que tienes que hacer, que es seguir compartiendo el amor de Dios a todas las naciones, ¿no? Y perdona porque me he ido del tema, pero creo que sí que está ocurriendo algo que me es difícil explicar, pero estoy disfrutando al verlo. Qué bueno, qué bueno. Pues Andrés, creo que esa es una excelente forma de cerrar este espacio. Te agradezco, hermano, por tu tiempo, por tu disposición. Gracias por sumarte a esto que yo he denominado, espero, un movimiento de una iglesia que diga, nos hemos equivocado, pero con la ayuda del Señor queremos cambiar el rumbo para ser una iglesia más parecida a Jesús. Así que mil y mil gracias, hermano, por tu tiempo, por tu participación, las ideas que sé que tienen. Nos vas a dejar con muchas cositas que espero puedan dar fruto, hermano. Nada, Miguel, gracias a ti porque tú has sido el que ha empezado estas conversaciones. Así que gracias por el esfuerzo de no solamente sentir que había una necesidad, sino de moverte para poder cubrir esa necesidad. Así que muchas gracias por este espacio. Bueno, amigos, entonces nos escuchamos en el próximo episodio y como siempre les enviamos un gran abrazo. Chao, chao. Bye.